¿qué tiene de malo el comunismo per se según la visión cristiana? Tú como cristiano, ¿por qué no podrías ser comunista, aunque parezcan de compartir, aunque parezcan de dar, aunque parezcan de generosidad, de reciprocidad? Claro, un comunista quiere todo para todos porque no tiene, pero cuando tiene, no quiere dar todo para todos. Claro, Ahora, el comunismo como tal y socialismo es una filosofía creada por un filósofo alemán o prusiano alemán, para ser incluso más exacto, llamado Karl Marx. Este filósofo de origen judío, aunque él no practicaba realmente el judaísmo, desarrolla en este caso su doctrina al ser financiado por Friedrich Engels, y él le permite poder desarrollar su doctrina, siendo que en realidad Carlos Marx no hacía nada, ¿no? Solamente se dedicaba a tener estas ideas, ¿no? El socialismo es sencillo, ¿no? Y yo lo puedo decir con autoridad luego de haber leído el Manifiesto Comunista, de hecho, cuando estaba en el cole, y era bien paja en realidad desde el punto de vista didáctico, porque te hacía entretenido, dado que en realidad es una lectura un poco pesada, ya que tiene ciertos términos que generalmente no se van a usar en una conversación familiar de mesa, de domingo, ¿no? No vas a conversar de eso con tus familiares y menos hablar en esos términos. Pero a grosso modo es básicamente, plantea la lucha de clases, ¿no? Que hay cierto grupo de personas que están siendo oprimidos por otro grupo minoritario de personas que son los que tienen el poder, y en este caso el poder del capital, ¿no? El poder económico, y por ende tienen los medios de producción mediante el cual oprimen a la clase trabajadora, enriqueciéndose ellos y no dándoles el fruto de su trabajo, en este caso al obrero como tal, ¿no? Y por ende ellos plantean que la solución para este tipo de problemas es que el Estado se haga con los medios de producción a fin de poder equiparar, ¿no?, estas diferencias económicas o estas diferencias de clases, para que una vez que todos sean iguales, finalmente no necesitar más del Estado y que todos vivamos en una armonía total, ¿no? Porque lo que no se sabe es de que en realidad tanto socialismo como comunismo son dos caras de una misma moneda, en el sentido de que el socialismo es la primera fase en la que tú implementas ciertas medidas, ciertas tácticas, ciertas políticas gubernamentales que tienen que ver principalmente con la estatización, para que el Estado, o sea, aquello que se hace de manera libre en el mercado ya no sea libre en el mercado, sino que el Estado se encargue de hacer todo eso. Y una vez que ya se ha alcanzado esa panacea, ¿no?, en la que todos los hombres son iguales, y de hecho es lo caso, porque va a llevar el tema no solamente a nivel político, sino que yo creo que se va a meter con temas netamente espirituales, tanto desde un punto de vista idealista como desde un punto de vista negativo, porque de hecho en su libro, El Capital, también ataca la religión. Por eso la base ideológica, más allá de solo lo económico, ¿no? Porque eso es lo que queremos entender. Cuando alguien escribe una obra, no escribe ideas de la nada. Lo que escribes, lo que dices, manifiesta lo que realmente tú eres. ¿No has escuchado esa frase que dice el mensajero es el mensaje? Es porque mucho tiene que ver tu idiosincrasia, lo que sea intrínseco en tu ser. Entonces, si por ejemplo una persona de fe escribe algo, tiene una esencia distinta de cuando lo escribe una persona que no cree en Jesús. Eso de saque. No solo de sus pensamientos, sino lo que emana, lo que revela de sí mismo. También dentro de los puntos que yo había anotado 4, uno de ellos es que el comunismo marxista-leninista, sobre todo, se basa en el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico significa que, en breve, solo existe la materia, ¿no? Lo material, esto. Y no hay una realidad espiritual o divina. Entonces, partiendo de ese concepto de que solo existe lo que tenemos físicamente, ya estamos negando la divinidad. O sea, esa base ya nos dice algo respecto al pensamiento de alguien como Marx o como Engels, de Lenin, ¿no? Y qué es lo que tú, Axel, estabas explicando, como cuando Karl Marx describió la religión como el opio del pueblo, ¿no? Porque cree que promete la religión felicidad en el cielo y no en la tierra, entonces como que consuélate con lo que vendrá y no hagas nada ahora. De hecho, hay una cita de Karl Marx, es muy interesante, ¿no? Él dice, el primer requisito para la felicidad del pueblo es la abolición de la religión. O sea, básicamente él no creía en eso, pero yo creo que como, evocando las palabras del buen Pablo de Eros, yo creo que se pisa la cola al final de cuentas, porque aunque por un lado él va a decir que hay que abolir la religión, pero por otro lado te va a hablar del nuevo hombre.
O sea, y cuando Como otra religión. Es lo mismo. exactamente, cuando hablamos del nuevo hombre, para aquel que es cristiano, va a entender que, o mejor dicho, lo va a relacionar con la nueva criatura que somos a través de Jesucristo, ¿no? Pero él debe hablar del nuevo hombre en el sentido de que es un hombre que una vez que se han abolido las clases sociales, va a ser un hombre que va a estar dispuesto a trabajar y esforzarse y recibir la misma paga, no esperar recibir más que el resto, no esperar recibir más que el que no es tan talentoso, que el que no quiere trabajar tanto y ese tipo de cosas, como que va a ser un hombre completamente iluminado, va a ser completamente despojado del yo, del ego y de todas esas cosas que finalmente le van a permitir vivir en armonía en ese sistema que ellos plantean. Y justamente es en ese momento que ellos dicen que finalmente se pasa, ¿no?, de la fase del socialismo, ¿no?, en el que se han implementado todas esas medidas para quitar el tema social y el tema económico, las clases, para finalmente vivir en comunismo. Está criticando la religión, sus bases, sus mandamientos, sus leyes, como que fueran estrictas, como fueran restricciones injustas tal vez, limitantes de la libertad. Pero cuando dicen el nuevo hombre, se va a autolimitar en su sueldo, en su ganancia, porque va a ser generoso, porque va a tener otro tipo de pensamiento. Es lo mismo, estás limitando al hombre, estás diciéndole que lo va a hacer porque lo va a hacer, ¿no? Porque es como que como le quitas lo abstracto, como le quitas el propósito, el sentido eterno, que es lo que Dios nos da, o sea, la razón divina. Yo no sé qué propósito encuentran en la materia, entonces. La verdad me parece muy absurdo. Tal vez no se dan cuenta. No sé. No he podido en este caso profundizar en materia moral, ¿no? Porque de hecho el libro El Capital es un libro bastante grande y bastante denso, pero lo que viene a mi cabeza en este momento es que uno no puede quitar el fundamento que está puesto, sobre todo para una sociedad occidental en la que él intenta implementar estas ideas, ¿no? Una sociedad occidental como la nuestra, que está completamente permeada por los principios bíblicos cristianos, ¿no? Como sucede con el tan célebre grito de guerra de Nietzsche, ¿no?, que de repente para muchos de ustedes puede ser familiar a cuando dice, ¿no?, Dios está muerto, nosotros lo hemos matado, que muchas veces se cita como si fuera una especie de grito de guerra o de victoria o de alguien que se está jactando de libertad. Soy más fuerte que Dios y nosotros lo hemos matado. En realidad no, porque esa cita se da en un contexto de preocupación, porque lo que sigue en esa cita es Dios está muerto, nosotros lo hemos matado y ahora ¿qué hacemos? Porque cuando Dios, porque luego el mismo Nietzsche va a reconocer que cuando quitas a Dios, el hombre ya no sabe qué hacer y todo se convierte en una anarquía. Es como cuando las feministas están con su bandera de Che Guevara, ¿no? Como con las marchas LGTB con su bandera de Che Guevara. O sea, el Che Guevara mataba homosexuales, pero no, yo tengo mi bandera porque representa la revolución. Claro, tenía campos de concentración para homosexuales. O sea, el Che Guevara decía, ¿cómo se llama? El trabajo os hará hombres. Y luego su compinche Fidel Castro decía, la revolución no necesita peluqueros, en clara alusión a la gente, obviamente homosexual, ¿no? Entonces, claro, muchas veces esa cita está sacada de contexto o se cita de una manera como que muy apoteósica, pero en realidad lo dice con preocupación porque sabe que después de haber quitado a Dios, moralmente no te queda nada. Y creo que eso en la práctica lo termina haciendo también Karl Marx, porque entiende de que una vez que has quitado, obviamente, esos fundamentos filosóficos, esos fundamentos morales, esa cosmovisión, obviamente, que nos atraviesa a todos, tienes que poner algo. Y al final de cuentas, obviamente, ellos como que de alguna manera intentan imponerlo a través del Estado y van a pensar que después de cierta cantidad de tiempo de adoctrinamiento, entonces el hombre de manera natural va a llegar a ser lo que ellos dicen que tendrían que ser, ¿no? Para que claro, finalmente... Es como evitar la necesidad imperiosa del ser humano de espiritualizar las cosas o de buscar la espiritualidad. O sea, lo evitan por todos lados y sin darse cuenta regresan de otra manera. Como igual hablábamos hace un tiempo sobre la ideología, ¿no? Lo LGTB, ¿no? Y esas iglesias cristianas pero gays que se han abierto, ¿viste? Es como, terminan volviendo lo mismo. Ahora, yo quiero recalcar, y para que no te pierdas en esto, respondiendo a esta pregunta de qué tiene de malo el comunismo según la visión cristiana, ¿no? Y hemos visto que uno de los puntos del comunismo marxista-leninista era la base del materialismo dialéctico, o sea, niegan la espiritualidad, niegan la divinidad, ¿no? Solo existe la materia, lo que puedes ver y tocar, ¿no? En tus sentidos. Pero vamos a tocar algunos versos que te pueden ayudar a contrastar estas ideas. Por ejemplo, si tú ves el Salmo 14.1,
dice el necio en su corazón, no hay Dios. Que están están corrompidas sus obras y son detestables, y no hay uno solo que haga lo bueno. Entonces, de por sí la negación de Dios ya habla de necedad en la Biblia. Ahora también en Romanos 1:20 dice, las cualidades invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, se hacen claramente visibles y comprensibles desde la creación del mundo a través de lo que ha hecho, dejando a la humanidad sin excusa para no reconocerlo. Entonces, definitivamente hay versos en la Biblia que mencionan que aunque Dios no es material, ha creado todo esto que nos revela su esencia. Por ejemplo, está Mateo 4:4, donde dice también, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay esencia espiritual detrás de esta materia que nosotros conocemos. Y ese es en el punto 1 que hablaba de cómo el comunismo niega la espiritualidad y por eso es de alguna manera anticristiana. Por otro lado, Marx decía que la religión es el apio del pueblo y hablábamos de esto, de cómo cree que la religión promete el cielo para no tener que pelear aquí en la tierra, pero es mentira, porque nosotros estamos llamados a ser pacificadores en la tierra precisamente porque no queremos más sufrimiento. Sí tenemos esperanza en el futuro, pero no tenemos por qué generar más sufrimiento por causa del pecado. En el punto 3, la soberanía del Estado, según el comunismo, es total. O sea, Dios no es la máxima autoridad para ellos. El Estado lo es prácticamente. Sin darse cuenta, están divinizando al Estado. Cuando yo todavía estaba en el cole y terminé de leer el manifiesto comunista, o sea, yo dije, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué los gobiernos no implementan este tipo de cosas? Porque son cosas que suenan muy bien, ¿no? Son como cantos de sirena en realidad. Pero luego cuando comienzas a leer la Biblia, comienzas a entender cuál es el rol, cómo funciona la cosmovisión cristiana, te das cuenta que el Estado comienza a ocupar en este caso el rol de Dios, ¿no? Un Estado omnipresente, omnipotente, imparable, incuestionable. Benito Mussolini va a decir en un momento, todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. O sea, es como que, o sea, todo dentro del Estado, como que Dios es, o sea, como que el Estado es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, y es Claro, como se llama divinizado. santo y santo, 3 veces santo, porque nada contra el Estado, o sea, no puedes criticarlo. Básicamente es como darle esas atribuciones, esas prerrogativas a un ente que finalmente termina estando conformado por personas que son tan o incluso más imperfectas que nosotros, ¿no? Hay personas que creen tal vez, no, pero la Biblia te hace dócil, ¿no? Te hace respetar a las autoridades exclusivamente, pero acuérdate que hay otros versos que te muestran el contraste, como Hechos 5:29, donde te dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tenemos que aprender a discernir en ese sentido. También es el Salmo 135:6, que dice, el Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra. O sea, Dios es soberano. No puedes tener al Estado como Dios. Por algo es que el comunismo tiene una visión contracristiana, a pesar que al inicio tú creas que es solo ser bueno entre todos, ¿no? Ahora, hay otro punto también, Axel, que para mí sería el cuarto punto por el cual el comunismo tiene una visión anticristiana, o qué tiene de malo, ¿no? Y es que tiene una moral variable. O sea, para ellos cualquier medio, aunque sea la fuerza o el engaño, es justificable con tal de apoyar un fin revolucionario. Entonces es como que el fin justifica los medios siempre. El uso de la fuerza, el uso del engaño, no importa. Porque para ellos el fin de la revolución es mayor, es más importante. Y no es así. Claro, en Por este eso, caso porque es una ideología colectivista, ¿no? Se basa básicamente en que es más importante el colectivo que el individuo. Entonces, el individuo se convierte en un ser que es prescindible si es que eso favorece al colectivo. ahora, acuérdate que Juan 15:18-21 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte de este mundo. Entonces Jesús habla de esto. Hay una moral distinta en el mundo, a la que ya no pertenecemos, porque le pertenecemos a Cristo. Entonces tú como hijo de Dios, estás supeditado más a Jesús que a cualquier lineamiento político del mundo. También tenemos otro verso, por ejemplo, como el de Segunda de Tesalonicenses 13:10, donde la Biblia honra el trabajo y enseña que los individuos son responsables de mantenerse a sí mismos. Dice textualmente, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahora, es bastante interesante porque muchos van a citar, en este caso, este pasaje de Hechos 2,
44 y 45, en el que se menciona de que todos traían a los pies de los apóstoles lo que tenían y lo repartían entre las personas o sea, que tenían alguna necesidad, de tal manera que como que no había alguien como que pobre o que tuviera alguna necesidad muy profunda, dado que se tenía ese tipo de solidaridad, ¿no? Ahora, es interesante porque yo creo que no es casualidad que luego en Tesalonicenses se mencione esto, de si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque no sería de extrañar que quizás al ver este tipo de situaciones no haya habido de repente algún vivo ahí de la congregación de aquellos tiempos que ha dicho, maño, o sea que están repartiendo así para los que no tienen, aunque no se han esforzado o por cualquier otra razón que no tienen, entonces no voy a trabajar, pues, ¿no? Javier Milei, que está haciendo lo contrario a lo que es el comunismo ahí en Argentina, y has visto que salen en las noticias esas personas a las que les entrevistan y le preguntan, ¿por qué estás molesta, no? ¿Por qué estás protestando? Y dicen, porque nos han cortado la luz. Pero tú no pagas la luz. No, si la luz nos la dan gratis. Entonces están acostumbradas a cosas, ¿no? Y otro decía, ¿qué tenemos que trabajar? Ahora tenemos que trabajar para comer. Y es como yo, ya, me ha dado risa porque... señora que decía, sí, antes teníamos para comer, pero ahora tenemos que trabajar. O sea, como si fuera una cuestión rara, ¿no? O si no me fuera parece lo caso, sí. Vivían en una locura. Yo como peruano digo, oye, ¿no? Está todo mal ahí, ¿no? Ahora, claro, cerrando para esta pregunta, ¿no? Ya tú puedes ver ahí más o menos las bases ideológicas del comunismo, de qué trata, de qué va, sus padres, sus fundadores, los ideólogos, cómo tenían esta idea distinta a la fe cristiana, a la espiritualidad, a la generosidad genuina, ¿no? Y que ya vimos los resultados, cómo deviene siempre en dictadura, en alguien aprovechándose de los demás. Y vale la pena mencionar que nosotros ya estamos con la mente en el cielo. O sea, no para dejar de ser conscientes emocionales presentes aquí, ¿no? Pero la verdad es que nuestra patria no es esta. O sea, más del reino del cielo somos que peruanos. Más del reino del cielo somos que venezolanos, que latinoamericanos. La verdad es que la fe cristiana te lleva a eso. Pero al ir a eso, Jesús te devuelve y te dice, a quienes yo amo, sirve, ¿no? Si tú ayudas a este pequeño, me estás ayudando a mí. O sea, siempre hay una retroalimentación de bien, de servicio. No hay esto de que uno toma el poder y oprime a los demás. Eso no existe en la fe cristiana. Por eso que el comunismo, sí, que tiene de malo el comunismo frente a la visión cristiana, todo de malo. Es anticristiana. Esa es la respuesta. El socialismo es un sistema perverso, es un sistema que parte desde una cosmovisión completamente contraria a la Biblia, porque como Andrés bien lo ha mencionado, parte del materialismo, ¿no? O sea, lo espiritual no existe. Luego es un sistema que pone al Estado en lugar de Dios, y luego es un sistema que en su filosofía y en su desarrollo tiene muchos principios que están en clara oposición a los mandamientos bíblicos. Entonces, no es algo que sea inocuo. Y de hecho, la evidencia de eso es de que en la actualidad existen muchos más países ex socialistas que países actualmente socialistas. Y uno debe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué es que estos países, después de haber aplicado los conceptos, finalmente decidieron dejarlos? Porque o sea, obviamente se volvieron miserables, ¿no? Y yo creo que hay dos ejemplos irrefutables, ¿no? Tienes a la Alemania de la posguerra, ¿no? Dividida en dos, occidental y oriental, un lado comunista, otro lado capitalista. O sea, la gente del lado comunista tenía que saltar el muro arriesgando su vida para poder ir a un lugar que estaba prosperando, porque en el lado comunista se estaban muriendo de hambre. Y luego tienes también a las Coreas. En Corea hubo una guerra civil, y para los que ven ahorita, voltean a ver a las Coreas, ven que la Corea del Norte es un país miserable, completamente cerrado al mundo, mientras que Corea del Sur es un país prácticamente potencia, ya por el desarrollo tecnológico que ha llegado a alcanzar a través de su sistema de libre mercado. Lo que mucha gente no sabe es que en realidad la guerra la ganó Corea del Norte, y Corea del Norte se quedó con todos los medios de producción. Pero una vez que se quedó con todo eso, comenzó a aplicar una filosofía comunista, socialista, y finalmente los lleva finalmente a la miseria, y Corea del Sur se levantó de las cenizas a partir de un sistema más de libre mercado. O sea, va más allá de un tema de opinión. O sea, yo no te estoy diciendo, yo opino, yo pienso que esto es mejor, no. O sea, estamos hablando de una sola nación, la misma cultura, la misma lengua, el mismo contexto, que aplicaron sistemas diferentes, uno prosperó y el otro es miserable. O
sea, creo que las Alucinante. evidencias sobran en ese sentido, ¿no? Quiero cerrar con esta frase que se le atribuye a Winston Churchill. Se le atribuye porque no está confirmado, pero es una frase extraordinaria. Si a los 20 años no eres de izquierda, no tienes corazón. Pero si a los 40 no eres de derecha, no tienes cerebro. Qué buena frase. Te lo voy a repetir por si acaso, para que se te quede. Si a los 20 años, apasionado, joven, no eres de izquierda, no tienes corazón. Está bien, te importa la gente, te entiendo. Pero si a los 40 años ya sufriste, ya trabajaste, ya peleaste, tuviste familia, te esforzaste, te robaron los impuestos, seguiste trabajando, te pasó una u otra cosa, hiciste una empresa. Si a los 40 no eres de derecha, entonces no tienes cerebro.